A esta hora vamos a retomar el caso de McDonald's. Antes, por cierto, actualizar con respecto a lo que ha dicho el perito físico-químico Víctor Manrique sobre la máquina de gaseosas de este local en Pueblo Libre. Él ha señalado que esta máquina era una bomba de tiempo y ha dicho también que el equipo que ocasionó la descarga eléctrica, que acabó con la vida de los jóvenes trabajadores, estaba averiada. Y hay varios testigos, ex trabajadores y trabajadores de la empresa, que señalan que además esto ya se había denunciado y se le había pedido a los jefes inmediatos que se haga un monitoreo de las mismas. ¿Qué responsabilidad recae entonces sobre McDonald's? ¿O McDonald's se puede desmarcar de responsabilidades en tanto se había otorgado una franquicia? Está Carlos Caro, abogado penalista, ustedes ya lo conocen, con nosotros en estudios, para ahondar sobre este tema, pero básicamente, señor Caro, ¿cómo está? Muy buenos días. Karina, para de una vez por todas marcar un precedente, porque lo que ha puesto sobre el tapete nuevamente un caso como este es las condiciones extremas, las condiciones precarias y abusivas bajo las que trabajan miles y miles de peruanos. Entonces, esto tiene que dejar algo, más allá de la desgracia y de la muerte de estos dos jóvenes. ¿Qué responsabilidades hay aquí? Sí, mira, Karina, acá hay una serie de ámbitos penales que explotar, ¿no? Primero, el juez, el fiscal pueden investigar un delito como es el delito contra la seguridad en el trabajo. Sin embargo, este delito, con las reformas que ha tenido, es un delito un poco inoperante, porque tiene una serie de candados que impiden su aplicación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, es un delito que obliga a que para aplicar la ley penal previamente tendría que haber existido una suerte de requerimiento o apercibimiento por parte de la autoridad administrativa. Esto emana de una reforma del año 2014 que puso una traba a la aplicación de la ley penal. Sin embargo, la alternativa tampoco es mala. ¿Por qué? Porque los jueces y los fiscales que están atentos, digamos, a esta serie de candados que pusieron los gremios empresariales en su momento para no irse presos por este tipo de hechos. Para beneficiarse a los empresarios y para perjudicar a los trabajadores, en buena cuenta. Efectivamente. Entonces, los jueces y los fiscales lo que están haciendo en este tipo de casos es investigar ya directamente el delito de homicidio. Y más aún, porque a partir del precedente del caso Utopía, se dejó en claro de que este tipo de situaciones no necesariamente son delitos culposos, porque cuando uno sufre un accidente o ve un accidente, normalmente esto lo califica como un tema de culpa y no dolo, y la diferencia, para que el público entienda, es que cuando hay culpa la pena es mucho más baja, la pena puede ser a lo más de 8 años, cuando es dolo la pena puede ser mínimo o máximo hasta 20 años. Porque ahí se demuestra, en el caso de McDonald's o varios casos, negligencia por parte de los empleadores. Efectivamente, pero además una negligencia querida, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando estamos hablando de una grave infracción a las medidas de seguridad y yo actúo con desprecio a esas medidas de seguridad, pese a lo cual continúo con la actividad productiva, en ese tipo de casos ya el hecho deja de ser un hecho culposo, pasa a ser un hecho ya de naturaleza dolosa. Claro, cala hondamente cuando usted dice un hecho con desprecio, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de varios sucesos que antecedieron a esta desgracia. Una ex trabajadora muy bien identificada, que por cierto ha declarado además para las cámaras de América Noticias, que ha señalado que cuando ella trabajaba en McDonald's, alguna vez sufrió una descarga también manipulando la máquina de helados. Y que en ese caso a ella le dijeron, bueno, envuélvelo con el film y ponte un trapeador en el piso y sigue trabajando, porque hay un montón de gente haciendo cola, ¿no? Y que ella, además, no solamente asustada, sino que combina a otros trabajadores a que no sigan operando y que, lamentablemente, por la necesidad, que siempre decimos necesidad engañosa, que te hace aceptar estas condiciones, continuaron operando. Bueno, ella renuncia, pero hay, además, otro testimonio que señala que sí se había hecho la denuncia con respecto a esta máquina de gaseosas y otras máquinas que también emitían estas descargas. Es decir, en efecto hay un desprecio, porque se escucha y no se hace nada. Exactamente, ¿no? Y además porque en materia de seguridad en el trabajo, la tolerancia es cero. Cuando hay un riesgo de muerte, como en este caso de electrocución, el riesgo es cero. Esa máquina debió haber sido de inmediato desactivada. Si no hizo eso el empleador, que es lo que no hizo efectivamente, ha actuado con desprecio frente a las normas de cuidado, y ese desprecio convierte el hecho ya no en un hecho imprudente, sino en un hecho doloso, donde la sanción penal puede llegar incluso hasta 20 años de privación de la libertad, en base al precedente Utopía. Es un caso de dolo eventual, ¿no? ¿Para quién? Nos preguntamos. Esa es la pregunta importante. Hay ya un comunicado que se emitió desde los Estados Unidos, de la empresa McDonald's, y ellos señalan que están observando muy de cerca todas las investigaciones, pero que además la franquicia obligaba a quienes son beneficiarios de esta franquicia a cumplir una serie de requisitos y protocolos que aparentemente no se han cumplido. Pero McDonald's puede decir, Arcos Dorados puede decir,
bueno, esta franquicia es peruana, yo no tengo nada que hacer aquí y ellos son los responsables, o si hay responsabilidad en ellos. No, ese es un argumento engañoso, ¿no? Primero porque la primera línea de responsabilidad está efectivamente en los peruanos que han tenido el control de la empresa franquiciada, por lo tanto ellos son los que tenían el control de los temas de seguridad y por la parte penal ellos podrán responder. Pero en la parte civil, la empresa que otorga la franquicia, que es McDonald's de los Estados Unidos, podría ser incorporada en la investigación. ¿Por qué? Porque cuando yo otorgo una franquicia y dejo que mi marca sea explotada por un tercero, tengo deberes de supervisión y de fiscalización. Si McDonald's no lo cumplió, si McDonald's no verificó esto, que además era un problema que en apariencia ya venía desde hace tiempo, tiene un margen de responsabilidad civil, no digo penal, civil. Entonces acá la Fiscalía, los deudos, las víctimas podrían emplazar no solamente a la empresa peruana que tiene la franquicia, sino también a la empresa americana, para efectos de obtener una reparación por la muerte de estas personas. Estamos hablando de una indemnización. Una indemnización, que podría ser además importantísima considerando la importancia de la marca internacional. Que si esta desgracia hubiera ocurrido en los Estados Unidos, esa indemnización sería millonaria, pero millonaria de verdad, estamos hablando sobre los 5 millones, claro, por lo menos. Claro, porque no es un hecho que ha sido aislado, sino este es un hecho que ya tiene los antecedentes que tú bien has comentado, pero además con la agravante en los Estados Unidos, de que en los Estados Unidos existe la responsabilidad penal de la empresa para este tipo de delitos de muerte. En Perú no existe eso. En Perú lo que tenemos es la responsabilidad civil y las consecuencias accesorias para este tipo de delitos. O sea, aquí nadie se va a la cárcel por la muerte de estos dos jóvenes. O sea, irían las personas naturales, ¿no? Pero en los Estados Unidos una empresa de esta naturaleza podría pagar, aparte de la indemnización, una multa millonaria, la empresa, ¿no? Para que esto no vuelva a repetir, una sanción por parte del Estado. Las imágenes de los peritos, las fotografías de los peritos, quienes acudieron al local para verificar las condiciones en las que se encuentran los cuerpos en medio del área que se estaba operando, demuestran que ninguno de los dos trabajadores tenía una indumentaria adecuada para las labores que estaban realizando, que entendemos eran las de limpieza. En ese momento no llevaban botas, entendemos que no llevaban guantes y además otros... imaginamos otro tipo de herramientas que pudieron haber evitado esta desgracia. ¿Quién responde por ello? Esto es una agravante, ¿no? Porque aparte del hecho de que la máquina ya de por sí era un instrumento peligroso por la electrocución que se produjo, la falta de los implementos de seguridad agrava la situación. Es decir, es un añadido respecto de lo que puede significar la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa para los que conducen la empresa peruana. Pero le hago esta pregunta porque todavía el hecho está en investigación, pero quienes son los responsables podrían argumentar que los trabajadores sí sabían que tenían que emplear toda esta indumentaria y que decidieron no hacerla. Por eso le pregunto, ¿quién responde? Porque ahí hay alguien que tiene que monitorear. Ahí hay algo importante, ¿no? La jurisprudencia y la ley administrativa establecen que la carga de la prueba la tiene la empresa. Es decir, la empresa tendría que probar que los empleados fueron capacitados, que a los empleados se les entregó el material de seguridad y que los empleados no lo usaron. Es decir, la prueba no viene por parte de los dedos, sino tiene que probarlo la empresa. Así es la regla en materia, digamos, laboral y penal. Salió un titular, que lo hemos comentado antes de entrar al aire, sobre que 1.000 soles habrían evitado esta desgracia. 1.000 soles en la implementación de un sistema que tampoco era tan tecnológico, eran más cosas en seres y demás, que se pudo haber invertido para evitar esta tragedia. Claro. Hay otra cifra que también duele, 189.000 soles de multa de momento para McDonald's. ¿Por qué somos tan laxos con respecto a las responsabilidades que tienen que asumir de manera inmediata, responsabilidades monetarias, me refiero, en estos casos en nuestro país? Claro, acá lo que pasa es que estamos acostumbrados, Karina, a un sistema en el cual la fiscalización por parte, digamos, de las autoridades administrativas es muy débil. Si nosotros vemos la cifra del número de fiscalizadores que tiene la SUNAFIL, son poquitísimos frente a la cantidad de empresas que operan en el sistema. Y digamos que esta franquicia McDonald's no es de las empresas más importantes, es una empresa entre mediana y chica. Claro, pero es una empresa formal. Claro. Y eso es lo que nos sorprende. Claro, entonces normalmente ponen toda la carga de supervisión en las grandes empresas, las empresas que les puede generar, digamos, mayor rédito desde el punto de vista de lo que son las multas, pero falta todavía la implementación de un sistema de supervisión y fiscalización para estas empresas medianas, para estas empresas pequeñas. Y por otro lado, como tú bien lo has mencionado, una multa de 189.000 soles es una multa que es casi como para un boy scout, es educativa, ¿no? Es educativa, o sea, parece simplemente como pasarte la luz roja en el tránsito. Y esto es una cosa grave, pero también hay que pensar de que el sistema peruano está pensado para que las empresas de esta naturaleza puedan sobrevivir, porque si le ponen una multa de 3 millones, la empresa simplemente cierra, abren otra franquicia por otro lado con otra empresa y vuelven a seguir funcionando, ¿no? Por eso yo creo que acá lo principal, y creo que las autoridades deberían de tomar esto en cuenta,
es que tienen que tener en consideración, para efecto de la reparación civil, incluso para efecto de las sanciones administrativas, a la empresa americana. Porque la empresa americana tiene que aplicar, respecto a la franquicia en Perú, los mismos estándares que cualquier empresa americana. Claro. Si hay una franquicia en Nueva York, yo te garantizo que la supervisión por parte de la empresa McDonald's es mucho más elevada que si tienes una franquicia en Perú o en Indonesia. Claro, pero también porque del otro lado, la confianza que siente el comensal, ¿verdad?, del que acude a una de estas tiendas de comida rápida, es el hecho de que es una tienda americana, ¿no? Es una marca americana. Claro. Entonces uno confía y dice, bueno, los procesos deben ser los mejores, es una marca que lleva muchos años en el mercado, debe tener los estándares muy bien regulados, es de ida y vuelta, y nada de eso ha ocurrido. Claro, y esa confianza se ve defraudada justamente porque la empresa americana probablemente no ha aplicado todos los controles de seguridad que tendría que haber aplicado, que si tuviera, como repito, una franquicia en Nueva York, una franquicia en Londres o una franquicia Ahora, en Washington. Hay otra figura que se cumple en este tipo de marcas y es una especie de organización atípica. Cuando uno va, en ocasiones, y hablaba, por cierto, con una persona coincidentemente de recursos humanos de América, y ella señalaba que algún día fue a una de estas tiendas y se había caído un helado. Pasa una persona, se cae, va y reclama y pide, además, que por favor se acerque el gerente, que dé alguna explicación, y el gerente era prácticamente un niño de 22 años. Claro. Y decimos que es una organización atípica porque este jovencito de 22 años tampoco puede responder por la firma. Claro, claro. Si esto hubiera pasado en otro lado, me refiero a los Estados Unidos, aplican los seguros. Es decir, estas empresas funcionan allá cuando son establecimientos abiertos al público con seguros. Si alguien se resbala y se cae, uno llama a la línea de emergencia, vienen y te atienden, te llevan a la Pero clínica. se lo pregunto por qué, responsable. porque posiblemente el jefe inmediato de estos jovencitos es otro jovencito de 22 años, Claro, o de 25 años. No capacitado, que no reúne el perfil, o que a veces tienen el puesto ahí simplemente por cumplir con la ley, cuando en verdad lo único que hacen es dedicarse a labores netamente administrativas, pero como repito nuevamente, con desprecio a lo que son las medidas de seguridad y control industrial. ¿Quién podría recibir en la cadena de responsabilidad, quién podría ser procesado como primer responsable? En primer lugar, el ¿Estos administrador, gerentes claro, jóvenes? el administrador del local, y por encima del administrador del local, sus jefes, la gerencia, ¿no? En materia penal, la responsabilidad va de abajo hacia arriba, ¿no? Uno tiene que pensar siempre en quién está a cargo del control del riesgo, en este caso en el local mismo de McDonald's, y quiénes están por encima de él en la cadena de mando, ¿no? Bueno, y es sumamente injusto. Que puede ser el gerente general, puede ser un director, eso habría que... Además, conocer hablemos de que estructura la empresa. mayoría de estos trabajadores busca en estas empresas una oportunidad laboral mientras siguen estudiando. Claro, claro, que es, digamos, la búsqueda del Que además empleo es el caso inmediato. de esta pareja de enamorados que fallece ahí. O sea, son condiciones absolutamente desfavorables para ellos, por todas partes, porque además no solamente tienen que cumplir con horarios a veces extremos, porque tienen que cerrar las tiendas, sino que después de ello tienen que limpiar el local. Y Efectivamente. hacerse responsable por las pérdidas del local también. Y todo esto por 4.50 la hora, según lo que se ha podido conocer, ¿no? Menos impuestos. Bueno, qué desgracia. Hay otro caso igual de doloso que se conocía la semana pasada. Unos trabajadores, la mayoría ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana, quienes estaban operando en una fábrica textil en La Victoria. Habían denunciado y le habían informado al jefe inmediato, o al dueño de la empresa, que entendemos es formal, una empresa textil, que el ascensor por donde ellos tenían que trasladar estos fardos de tela no funcionaba bien, que se atracaba en cada piso y que además tambaleaba. Lamentablemente, uno de ellos murió precisamente al trasladar estos fardos de tela. No solamente estamos hablando de estas grandes firmas, sino de situaciones que se viven en nuestro país todos los días. ¿Qué responsabilidades hay ahí? Claro, ahí tenemos diversos márgenes también de responsabilidad, ¿no? Porque si hay un ascensor en desperfecto y que está dentro del margen de la garantía, ya ha pasado, hay experiencias acá en Perú, la empresa que provee el servicio de ascensor. La empresa que provee el servicio de ascensor tiene que poner un marco de garantía. Por un lado está ese primer nivel que podríamos tomar en cuenta. Segundo, los operadores del servicio. Si es una empresa la que ha contratado el servicio y la empresa ha sido advertida que este ascensor tiene fallo de seguridad, lo que tiene que ponerse el cartel de fuera de servicio. Bueno, obligadamente. pero ¿qué han dicho, qué han declarado ellos sobre la respuesta que les dio el jefe? Les dijo, bueno, si el ascensor está malogrado, no lo voy a mandar a arreglar, suban los 4 pisos. Suban con los fardos de tela en el hombro y no empleen el ascensor. Claro. Eso no es una solución. Claro, sin duda no es una solución, pero digamos, si uno pone el ascensor fuera de servicio, ya los márgenes de responsabilidad cambian, ¿no? Porque si un empleado sufre
algún daño en su salud como consecuencia de cargar los 4 pisos, como tú estás mencionando, eso puede implicar otro tipo de sanción, porque se está abusando de la capacidad psicofísica de la persona y en consecuencia, si eso genera daño, puede dar lugar a responsabilidades civiles e incluso penales. Sin embargo, en este caso concreto, habría que analizar esos niveles de responsabilidad, ¿no? El ascensor, por otro lado la empresa, y la empresa hay que conocer su estructura, ¿no? Quién es el encargado, el que administra la situación de riesgo concreto, los jefes, los gerentes, etcétera. Claro, pero aquí imperaba la absoluta informalidad, porque además era una empresa que tenía un cartel afuera que señalaba que se dedicaba al rubro textil, pero adentro además operaban como 10 empresas más. Claro, y el detalle es de que nuevamente volvemos al mismo punto de hace un momento, ¿no? La supervisión y la fiscalización no llega a estos niveles, ¿no? Porque seguramente si va a la SUNAFIL y quiere cerrar, digamos, una de estas empresas, donde además las personas están trabajando día a día y produciendo, seguramente se van a encontrar con grandes problemas, ¿no? Bueno, fácil es cerrar una empresa tipo un banco, una empresa con establecimiento abierto al público que tiene una marca. Difícil es cerrar una de estas empresas donde la gente vive en el día a día y come de lo que pueda ganar día a día. No es tan sencillo. No es tan sencillo, en realidad, porque es un trámite muy burocrático. O los votan o simplemente no dicen ya, no te hacen caso, te dicen pon el cartel, igual lo voy a abrir. ¿Qué reclamos puede hacer un trabajador? Eso es importante porque estamos seguros que hay muchísimas personas que nos están viendo, que están trabajando en condiciones abusivas y que no ven una salida, porque dicen, bueno, yo denuncio, me votan, no como porque muchos de ellos ganan el jornal diario. ¿Qué salidas tienen? Lamentablemente muy pocas, ¿no? Porque el Estado es tan débil en la supervisión, el Estado es tan débil en lo que es la fiscalización en materia laboral. ¿Podría yo grabar como trabajador? Claro, podrías grabar, pero luego, ¿quién hace caso a tu denuncia? ¿Quién la procesa? ¿No? Vas a la policía, vas a la fiscalía, es un caso más, un expediente más, mientras tanto estás sin trabajo y no tienes que comer al día siguiente. Y cuando los fiscalizadores de SUNAFIL no se dan abasto para hacer un monitoreo y además fiscalizar, hacer su trabajo de manera diligente, ¿no hay una responsabilidad también en ellos? Claro, lo que pasa es que para efecto de la responsabilidad tendría que probarse que no están haciendo nada, que están incumpliendo su deber a vista y paciencia y todo lo demás, pero si están con programas de fiscalización y supervisión, ellos cumplen un programa, cumplen un plan. Si no se dan abasto, es un problema ya del Estado en términos generales más que de un fiscalizador en concreto. ¿Qué repercusión podría tener, para cerrar además correctamente el caso de McDonald's, qué repercusión podría tener esto en el otorgamiento de las licencias a McDonald's de aquí en adelante? Yo creo que es un precedente importante. Y hemos visto casos donde se ha producido problemas de salubridad, ¿no? Acuérdate el caso de la cucaracha en una pizza, etcétera. Entonces no es la primera vez que tenemos este problema. Yo creo que es una advertencia a las autoridades para que las empresas que otorgan una franquicia tengan que cumplir con su deber de supervisión y fiscalización y no solamente la autoridad. Bueno, el tiempo siempre apremia en televisión, pero quiero aprovechar su presencia, además para tocar otros temas que ya no tienen que ver con las condiciones laborales, y es lo que escuchábamos la semana pasada con respecto a este audio que se revela una conversación entre Alberto Fujimori y un candidato al Congreso. El señor Fujimori es muy explícito, muy específico en señalarle que él puede ponerle el número de la candidatura, que él conoce muy bien cómo se mueven estos temas dentro del partido, y prácticamente le dice, si es que yo te estoy dando este número y yo te estoy dando el permiso, usted lo puede usar. Nada nos sorprendería si no fuera porque el señor Alberto Fujimori está en la cárcel. Claro. Imaginamos que además tiene una serie de restricciones cumpliendo esta condena. Claro, fíjate, cuando hay un condenado, no estamos hablando de prisión preventiva, sino un condenado que ya ha sido sentenciado, pierde 2 tipos de derechos ciudadanos, ¿no? Por un lado, el derecho al ser candidato. Fujimori no puede ser candidato a nada mientras está condenado. Y en segundo lugar, pierde el derecho a votar. Él no puede votar, es un interdicto. Es lo que pasa acá. La pregunta es, ¿qué pasa con sus demás derechos políticos? ¿Los puede ejercer o no? Podría no ejercerlos si la sentencia condenatoria se lo dijera. La sentencia condenatoria contra el señor Fujimori no le prohíbe el ejercicio de sus demás derechos políticos. Por eso vemos a Antauro Humala, que durante años ha venido, condenado también, ha venido ejerciendo labor proselitista del penal, lo han sancionado, le han quitado el celular, le han impedido las visitas, le han cambiado de régimen penitenciario, pero al final sigue ejerciendo su derecho político y hasta ahora hasta quiere ser candidato. Sí. Le han dicho que no, porque es un condenado. Claro. ¿Correcto? Entonces, el señor Fujimori, nos guste o no nos guste, no está en una condición similar, porque él simplemente le han privado el derecho a votar o a ser elegido, pero él no tiene, digamos, otro tipo de impedimentos. Donde sí
Él sí puede tener una participación política dentro del partido. Claro, él podría escribir un libro sobre temas políticos. Pero también elegir los candidatos y el número de los candidatos al Parlamento. El tema de que si el partido se lo permite de facto es un problema del partido, ya no es un problema del señor Fujimori. Y ahí, digamos, donde sí él puede sufrir una consecuencia negativa es en su habeas corpus, porque cuando a él le revocan el indulto, como todos sabemos, se lo dieron porque supuestamente estaba enfermo y porque supuestamente se retiraba de la política, cosa que ha dicho como 4 o 5 veces incumpliendo su propio dicho. En este caso concreto, él ha planteado un habeas corpus en contra de la revocatoria del indulto. Cuando los jueces del Tribunal Constitucional tengan que analizar esto y tengan que ver este audio, que seguramente formará parte del proceso, van a darse cuenta de que el señor Fujimori tan enfermo no estaba. Sigue ejerciendo labor política y eso debilita en consecuencia las razones por las cuales le dieron el indulto o las razones por las cuales le podrían querer dar otro indulto en algún otro momento del tiempo con otro gobierno. Claro, entonces creo que esto más bien debilita los argumentos en contra de él y es más perjuicioso que cualquier sanción administrativa que se le pueda poner. Usted ha mencionado que es diferente el caso en quienes están cumpliendo una prisión preventiva. Le hago la consulta porque hoy la portada de Perú 21 publica una fotografía de la señora Keiko Fujimori y señala aprobó lista en el penal. Firmó en cárcel de Chorrillos la inclusión de los invitados. Aun cuando ella ha expresado en los últimos días que se quiere alejar de la política, una cosa es la voluntad y otra cosa es lo que legalmente ella puede hacer. Legalmente ella no tiene ningún impedimento de participar, digamos, en estas elecciones, aprobando esta lista de candidatos. ¿Hay alguna falta ahí o no? Efectivamente, no, ninguna, porque no está condenada. El mejor ejemplo es Gregorio Santos, que en la campaña del 2016, estando en prisión preventiva, fue candidato para la presidencia de la República. Entonces, esa es la prueba de que cuando estás procesado con prisión preventiva, todavía estás amparado por la presunción de inocencia, por lo tanto no pierdes ninguno de tus derechos políticos. No tiene ninguna restricción. Claro, eso podrá tener consecuencias para efectos de lo que es peligro procesal, para efectos de la prisión preventiva que se va a discutir de acá a 3 días, pero no para efectos, digamos, de impedirle el ejercicio de sus derechos políticos. Todavía ella no está condenada. Bueno, aclarado entonces ese punto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Es Carlos Caro, ustedes ya lo conocen, abogado penalista, principalmente para hablar del caso de McDonald's, que esperemos se tome de una vez por todas con seriedad en nuestro país y marque un importante precedente de aquí en adelante para las condiciones precarias en las que están trabajando cientos de miles de peruanos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.